¿Habían visto alguna película de Antonioni alguna vez? Blow Up. No pasa nada. ¿No pasa nada? Sí, pasa, pero digo, no. No pasa nada, pasa todo. Bueno, sí. Pero no, ¿Qué quieres decir con que no pasa nada? Está todo Es un muy buen comienzo de la clase. está todo en la misma línea, digamos. No hay como, los personajes por ahí no sé si no crecen, no hay un conflicto, digamos. No tiene lo de las fuerzas que se chocan. Claro, por eso. Conflicto no tiene, ¿no? No. No, Pero una cosa es que no tenga conflicto y otra que no pase nada. Conflicto interno tendrá. Puede ser. ¿Entendés? ¿Conflicto interno tiene? Digamos los personajes, puede ser. Digo, no sé si tal con él. Bueno, luego no sé si está con Piero o no, el otro, pero no sé. ¿Qué le pasa? pasa que no sabe nada de su vida, no sabe si quiere estar con un hombre, si la quiere, no sabe lo que quiere. Nada de deprimida. ¿Está deprimida? Sí, No, no sé. bueno, es muy mal. ¿En serio? Igual se ría. Bueno, no es el motivo para estar deprimida. Primero se separa de Paco Rabanne y en el toque se engancha de Long. Pero no sabe que. Primero no sabe si separarse o no. Sí. Después sí se quiere separar. Después Después conoce a otro. Después no sabe si quiere estar con el otro. Quiere que termine estando con el otro. ¿Pero ustedes qué son? ¿Espectadores de qué quieren? ¿Ver historias, telenovelas? ¿Quieren ver? Si le pasa tal cosa. No pueden ver una película en vez de ver el conflicto de esto y lo otro. Para eso vean Gran Hermano. Estoy analizando el eclipse como si fuera Gran Hermano. Por ahí tiene conflicto. ¿Qué es eso? ¿Ves? La foto está bonita, la letra está bonita, el espacio, todo. Eso es el crítico de la nación, el arte, los actores, una interpretación. Hay escenas por ahí que no tienen mucho que ¿Eh? ver. Sentidos son las plantas de mi vida, o sea, no. Perdida. Sí. Vos hay escenas que tienen nada que ver. La parte del avión no sé qué tiene que ver con toda la película. La parte de que le parece el avión, no sé. La escena de. ¿Qué hubieras hecho en esas 2 horas? Hubiera estado buscando locaciones con mi cuerpo paseando por San Telmo de noche. Bueno. Bueno. Digamos, dejá de pensar un poco, porque me parece un poco reaccionario la visión que están teniendo, como un poco de... Pero bueno, me parece que para eso estamos dando estas clases, para ver si logramos... Ustedes dense cuenta de una cosa, de que todo lo que ustedes están diciendo tiene que ver con lo argumental. Es decir, ustedes están asociando el cine a lo que pasa en una película. Es decir, las películas son mecanismos que cuentan cosas que les pasan a personajes. ¿Ok? Y lo cual en la mayoría de los casos es cierto, digamos, ¿no? Pero bueno, ya lo que me asombra es que que nadie dijo eso del Rayo Verde, ¿ok? Donde pasan tan pocas cosas como en esta. Digo, la indignación que está viniendo con respecto a la película de Antonioni no sucede con respecto al Rayo Verde. La vi hasta la mitad y la toleré más. Rayo Verde me más tolerante. Sí, tiene una historia más. Pero perdón, esta película tiene una historia clarísima. Una mina se separa, está durante un tiempo en una especie de barrio nuevo para ella, hace una serie de cosas, conoce a una amiga, no sé qué, después en un momento conoce a un tipo que trabaja en la bolsa, después empieza a armar una relación con ese tipo que trabaja en la bolsa. Digo, no es que son imágenes de luces. Digo, también tiene una cosa que pasa. Lo que pasa es que, bueno, una vez más, es el argumento debilitado, no es el argumento lo que de alguna manera justifica la existencia del film. Eso es así. A mí no. Me parece muy bien. Me parece que la película es rescatar de situaciones en que crea sensaciones muy buenas. Los primeros 10 minutos me parecen una sensación de una verdadera discusión de una pareja que está terminando. Sí. O sea, primera discusión de una pareja que se separa, que me creo. Que se separa y que le duele a ambos que se separa y que me creo. Okay. Eso me parece que está bien.
me parece el trabajo con el ambiente que llega a tener un peso bastante importante, el listoncito y como cierra la película me parece interesante, pero no es una película de mí, no es una película de mi gusto. Está bien. Pero rescatando lo reaccionario que puedo hacer un comentario. No, es reaccionario No, me parece un poco, digamos, a ver, de todas maneras, claro, si yo la primera vez que la vi me pareció espectacular, una obra maestra incalculable, muchísimo mejor que la inmensa mayoría de las películas que habría visto, la primera vez que la vi. Entonces, bueno, por ahí hay una cosa de diferencia de gustos, ¿ok? Eso también es así. Pero bueno, yo por ahí la vi por ahí más de grande, la vi, no sé, vos qué edad tenés. No, menor que vos. No sé, lo que quiero decir es esto. A ver, efectivamente, el film lo que trabaja es una relación que no tiene que ver con el psicologismo y con la psicología de los personajes. Efectivamente, cuando ustedes dicen no sé lo que le pasa al personaje, pero eso yo tampoco sé, no tengo ni idea de lo que le pasa. No tengo ni idea. Es más, cuando vos me decís está deprimida, yo nunca me vi la película infinidad de veces y nunca me había puesto a pensar qué le pasa al personaje. ¿Okay? A mí no me importa lo que le pasa. Me es completamente indiferente lo que le pasa, si le gusta Delon, si no le gusta Delon, qué le pasa a Delon. Todo eso a mí me importa un coño. No veo la película para ver lo que le pasa a este personaje y no veo películas de Antonioni para ver lo que les pasa a los personajes. ¿Okay? Si quisiera ver películas en las cuales lo que hay que ver es lo que les pasa a los personajes, vería películas, no sé, qué sé yo, bueno, en el mejor de los casos de Casabetes y en el peor de los casos vería películas, no sé, de Spielberg, ¿viste? Donde vos sabés lo que les pasa a los personajes, tienen que ir a cazar un tiburón, tienen miedo, tienen amistad, todas esas cosas. Bueno, si eso es lo que se quiere, es una idea más del siglo XIX con respecto al cine. O sea, donde uno ve determinadas, pues sí, es una idea más telenovelesca. En el caso de Casabetes, es un poco exagerado decir que son telenovelas y eso. Ahora, cuando estamos hablando, desde hace ya varias clases, 2 clases, de la capacidad del cinematógrafo de llegar a lugares nuevos, me parece que hay que desligarse un poco de una mirada un poco atada a determinados vicios, como es la necesidad argumental, y tratar de ver si efectivamente el film que por ahí te puede seguir pareciendo que no, pero digo que lo que no me parece mal que la película te haya parecido mal. Me parecen un poco pobres tus argumentos, ¿ok? Entonces lo que digo, igual no me estoy agarrando como vos, porque a todo el mundo le debe haber parecido una garcha. Pero bueno, vamos a tratar de verla de otra forma. Eso es lo que quiero hablar. No, bueno, no, digo, tampoco, pero para decirlo de alguna forma, yo siento que si uno, no, me parece, para decirlo de alguna manera, para tranquilizar la pregunta, creo que hasta la llegada de Antonioni al cine, que tampoco es un director que a mí no está entre mis 10 directores preferidos, por ahí sí entre mis 15, pero digamos, la llegada de Antonioni al cine comporta una relación del cinematógrafo con el espacio, con lo espacial, con la construcción espacial, con la presencia de los espacios en el film y de una relación y de una capacidad del cine de mirar los lugares donde transcurre la acción que yo no había visto nunca. Esa fue la sensación que a mí me dio la primera vez que la vi. Dije, pero mira, yo te voy a decir una cosa más para decirte a qué nivel de desintelectualización llega mi relación con Antonioni. Yo, cuando era chico, cuando yo era chico, que debe haber sido 20 o 15 años antes que ustedes, este país acababa de salir de la democracia, acababa de llegar, de entrar en la democracia, de salir de la dictadura, y entonces empezaban a ver, había programas de televisión, pero cuando unos chicos quiere ver, sobre todo en esa época, no sé, situaciones eróticas, ¿viste? Uno quería ver eso, pero no era tan fácil verlas, no había cable, entonces para ver situaciones eróticas tenías que, no sé, ver, era un lío. Entonces uno de los pocos lugares donde uno podía acudir a eso era un programa que se llamaba Función Privada, que pasaban películas en donde a veces se veían situaciones de sexo, cosas así. Entonces yo, que tenía 10 años,
veía sistemáticamente ese programa. Y en ese programa, esas situaciones de sexo, las películas eran de Fellini, de Bergman, entonces por eso, buscando como un niño yendo a ver un par de tetas, empecé a ver la película. Y una de las que vi, que al principio prometía mucho, pero al final no se veía nada, fue Blow Up. Esa película la debo haber visto a los 9 años, digamos, entera, de principio a fin, sin saber todo lo que había que saber supuestamente en las clases de semiótica, digamos, como yo completamente ajeno a las clases de semiótica. Entonces me acuerdo que mi viejo me dijo, cuando dice, we don't blow up, no sé qué, sí, me dice, esa película es interesante, es una película, me dio un argumento que me pareció formidable, como me contó el argumento de la película, me dice, es un tipo que saca una foto y entonces al ampliar la foto se va descubriendo un asesinato, me va bien o no sé qué, era tan bueno como argumento, pero después me va a ver Blow Up y no está tanto eso, como argumento me pareció espectacular. Entonces veo, y además me dijo un cuento de Cortázar, después leí un libro de un cuento de Cortázar, menos se veía eso. Queriendo ver eso, y ver, no sé, a Berushka, no sé qué, empecé a ver la película. Y ¿sabés que entendí lo mismo que me pasa hoy? O sea, directamente, un pendejo de 10 años, me di cuenta de que había algo en donde las cosas que sucedían, al no estar atadas a una obligación argumental, por supuesto que no lo pensé así, se producía una relación con el mundo de forma directa. Es decir, me acuerdo de pensar concretamente, claro, es como un sábado a la tarde en un parque. Me acuerdo que ese día había ido a sacar a los perros al parque de Lezama y vi la película y dije, claro, lo mismo, un parque vacío, con poca gente. Claro, yo nunca había visto esto en el cine, yo a los 10 años tampoco había visto tantas películas, pero me acuerdo de haber visto la relación con el espacio era directa. Uno entendía que ese espacio estaba liberado de ser simplemente un escenario de aventuras o de peripecias y donde directamente el personaje estaba ahí como vehículo para conocer un espacio, para que el cine fuese el vehículo de conocimiento de un espacio. Yo eso lo entendí. Y entonces cuando me volví a ver ya de grande las películas anteriores, entendí lo mismo. Que lo que sucede con el cine es que el espacio adquiere un lugar de fisicidad, un lugar de verdad dentro de la trama, dentro del relato, que invierte nuevamente la forma en que está trabajado el espacio del cine clásico con respecto al humano. Y entonces esto es lo que quiero decir. Voy a hacer una especie de pequeña historia del cine clásico en relación con eso, del cine en relación con los espacios que fotografía. Si uno piensa en cómo nace el cine, es fácil asociarlo al nacimiento de la ciudad moderna. Es decir, ambas cosas nacen juntas. La ciudad moderna, la ciudad fabril, la gran ciudad, cuyo paradigma máximo iba a ser la ciudad de New York, nace al mismo tiempo que el cinematógrafo. De hecho, el cinematógrafo lo primero que hace es, las dos primeras imágenes registradas por una cámara cinematográfica son imágenes de la ciudad, las imágenes constitutivas de la ciudad, el ferrocarril y la fábrica. Es decir, las dos herramientas constitutivas de la ciudad moderna. Entonces, a partir de ese momento, la relación entre el film y el espacio se convierte como una especie de alianza, o sea, nacen como hermanos directamente, ¿okay? Rápidamente, el cine nace fotografiando espacios urbanos, nace fotografiando la maravilla de la gran ciudad. Es decir, allí donde infinitos artistas intentan retratar esa especie de crecimiento fulminante que debe haber sido, imagínense el cambio de la ciudad del siglo XX al siglo XIX, del siglo XIX al siglo XX, lo que habrá sido. Imagínense la impresión que les habrá dado a personas que estaban acostumbradas a vivir en la París, por ejemplo, del siglo XIX, construida con mansardas todas de la misma altura,
diseñada por Osman, el paso de eso a una ciudad moderna con una, digamos, completamente con otro movimiento, con automóviles, todo eso debe haber sido una impresión tan grande que el arte capaz de dar cuenta de ese cambio, el arte de dar cuenta de esa explosión, apareció como el cinematógrafo. Las primeras imágenes son imágenes urbanas, como si el cine y la ciudad hubiesen nacido juntos y fuesen hermanos que estuviesen desarrollando juntos sus primeras artes. Sin embargo, cuando a medida que el cine empieza a crecer, de alguna manera esa relación empieza a desaparecer un poco. Digamos que en los primeros años del cine todavía se mantiene, todavía se filma en locaciones naturales, reales, no sé qué, más allá de que ya la relación del cine con la literatura empieza a producir, quiero decir, y la idea del cine como una actividad en serie, empieza a producir la idea del decorado. Inicialmente las películas no tenían decorado, no existía la noción de decorado. Existía la noción de espacio puro, es decir, las películas se filmaban en espacios reales y daban cuenta como nadie de esos espacios reales. A partir de la relación del cine con la literatura, uno empieza a tener la noción de decorado, es decir, la noción de espacios creados especialmente para la cámara. Efectivamente, porque las películas empiezan a hacerse en serie, y entonces yo no quiero hacer una película, por ejemplo, sobre la India, no tiene sentido ir hasta la India porque lo que hace es traer un par de elefantes y construir unas cosas de cartón. Digo, esa es la zona del cine de la fantasía y de la producción en serie que va a conducir al cine clásico. Y entonces, a medida que esto va ganando terreno, las películas que mantienen relaciones directas con el espacio pasan a ser cada vez menos. El western, por ejemplo. El western rápidamente se constituye como uno de los pocos ámbitos en donde el cine, de alguna manera, es un instrumento de conocimiento del espacio. Otras películas que funcionan así son las películas cómicas. Las películas de los cómicos, las películas del slapstick. Por ejemplo, las de Buster Keaton. Cuando uno ve las películas de Buster Keaton, uno ve el espacio de principios de los años 20 en Estados Unidos. Uno de alguna manera conoce, además de ver las payasadas que hace Buster, uno ve, tiene la noción, porque donde más sucede eso es una película que se llama El Cameraman, uno tiene la relación directa con una ciudad de Nueva York que es mucho mayor, que está creciendo y que está en un nivel de explosión. Uno tiene una sensación casi de documento, además de tener una sensación de ver una película cómica. La película está trabajando con un factor real que tiene que ver con el espacio. El ejemplo más acabado de eso, bueno, por supuesto, es la película de Harold Lloyd que se llama El Hombre Mosca. Que es una que él termina subiendo a, no sé si en Empire State o a uno de los grandes rascacielos, y eso es a la vez una película sobre una proeza física y a la vez una película sobre los rascacielos de New York. Uno ve esos rascacielos como con un peso dentro del relato que no tienen en las películas donde la ciudad está trabajada simplemente como una especie de fondo, como un telón de fondo. Pero básicamente, más allá de esas excepciones, y sin irnos tampoco al trabajo manierista del espacio, trabajado por el expresionismo alemán, ni por el realismo poético francés, etcétera, 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 sin ir a esos casos, lo cierto es que los films, a medida que van consolidándose como industria y como forma de relato, lo que nuestro amigo Bush va a llamar institucional, la relación con el espacio pasa a volverse convencional. Es decir, los lugares relatados se vuelven una convención, es decir, apenas una necesidad que sirve de telón de fondo al relato clásico, al argumento, a los conflictos de las protagonistas que tanto les gustan a ustedes. ¿Okay? Lo que se filma son conflictos de protagonistas con un par de palitos atrás, con unas cosas pintadas atrás, con unas ciudades pintadas atrás. Así, eso es el cine clásico. La relación con el espacio, las películas se filman puertas adentro y construyen la totalidad de un mundo que es convencional. Es famoso, por ejemplo, que Cinecittà era un lugar en donde podía existir el mundo entero. Tenían cría de elefantes propia.
Eso se ve en Intervista de Fellini, que él llega y hay una zona donde es el potrero, en donde están pastando los elefantes que tiene Cinecittà para las películas épicas. Entonces las películas de Aníbal y Amílcar, entonces ya tenían directamente, habían comprado por él 3 casales de elefantes y ya iban criando elefantes desde generaciones. Tenían elefantes, ¿ok? Entonces hacían una película de gladiadores y entonces traían 2 o 3 elefantes. Traeme decirle a elefantes que traiga no sé qué. Entonces eso, digo, podían prescindir del mundo. Podían prescindir del mundo real, podían prescindir del registro fotográfico de espacios reales, porque esos espacios habían sido asimilados por los espectadores como una convención. Así, esos 2 elementos que habían nacido juntos, como eran la ciudad moderna y la capacidad de fotografiar del cine, lentamente se separan y el cine pasa de filmar espacios reales, espacios urbanos en ebullición, a filmar poco menos que obras de teatro. ¿Okay? Eso se produce, y eso se produce en los años 30 en el cine clásico. Si uno ve películas, incluso películas muy buenas, salvo excepciones, quiero decir, puedo citar 2 excepciones. En principio, La diligencia de John Ford y un ejemplo anterior, Amanecer de Murnau, que son películas que trabajan con lo real, en alguna medida. Pero lo cierto es que el cine había, a principios de la década del 40, abandonado esa especie de pretensión de el registro de los espacios reales, el registro de los lugares reales, de dar cuenta de una espacialidad. Se había limitado únicamente a hacer una reproducción de obras de teatro, con mayor o menor emoción. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí que cambia eso? Si tuvieran que decir, estamos hablando del principio de la década del 40. El neorrealismo. Bueno, ¿por qué? Antes que el neorrealismo. ¿Qué pasa en el mundo? La Segunda Guerra Mundial. Y entonces la idea de filmar peliculitas digo, el fascismo filmaba películas en grandes mansiones, la famosa película de teléfonos blancos. Entonces eran grandes mansiones con escaleras, con cosas así, no sé qué. El cine americano filmaba películas en ciudades construidas o con telones de fondo si eran películas baratas, o con transparencias. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y eso revoluciona la industria. ¿Okay? Se empiezan a construir cámaras más pequeñas, los camarógrafos salen por todo el mundo a registrar la realidad. Bueno, claro, digamos, se hace un registro de guerra fabuloso, inconmensurable, de todos los bandos. Y básicamente el mundo, entendido como un orden, como estaba pensado a principios de los 40, desaparece. Digamos, Europa está destruida, Europa está convertida en una ruina. Roma está convertida en una ruina. Roma, la ciudad más importante de la historia de la humanidad, está en ruinas, bombardeada. Es una ciudad sometida a bombardeos. Entonces, ahí, como en un cuento de Separados al nacer, es cuando la cámara y la ciudad vuelven a encontrarse. Es decir, es absurdo que una disciplina artística que establezca una relación puertas adentro cuando el mundo está estallando. Y entonces, lo que sucede, lo que marca el neorrealismo, más que todas las cosas que después van a hacer, pero esto es el hecho central, es que la cámara sale del estudio y se pone a registrar, una vez más, como a comienzo del siglo, una vez más comienza a registrar los fenómenos urbanos. Y ahí, en cuanto eso sucede, el cine cambia para siempre. Es decir, la cámara, a medida que va alcanzando ese nivel de modernidad, quiero decir, a medida que se va modernizando, ya nunca abandona, en la medida que se va volviendo moderna, ya nunca deja la ciudad real para volver a encerrarse en un estudio o en un decorado. La relación de la cámara con la ciudad real constituye el sostén de la modernidad cinematográfica. La modernidad cinematográfica se va a sostener en la idea de que la cámara comienza a registrar los espacios reales. ¿Y esto cómo sucede?
Bueno, inicialmente que en las primeras películas neorrealistas, es decir, ya hay una relación muy simple. Digo, fíjense que es como con grados distintos. La relación es muy simple. Inicialmente, lo que tenemos es que los mismos argumentos que antes hubieran tenido lugar en los espacios cerrados de un set, suceden en espacios reales. Es decir, que la cámara ya no se contenta con hacer los argumentos, sino que intenta que algo de lo real se filtre dentro de la trama. Eso es Obsesión, por ejemplo. Obsesión es una novela negra, bla 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 bla, pero que tiene la particularidad de trabajar. Por eso, quiero decir, ahí está la famosa discusión de la que hablábamos el otro día entre Aristarco y Bazán. En donde Aristarco sostiene que el neorrealismo tiene que ver con lo real en términos de la contingencia, es decir, donde lo real es real porque tiene que ver con lo que pasa en la realidad, digamos, o sea, es salud mental, digamos, es una crítica marxista, donde de alguna manera el cine es real porque filma los hechos que conmueven a la no sé qué, mientras que Bazán dice que es real porque filma la realidad, porque filma los espacios reales, porque tiene una relación directa con lo que sucede más allá de la manipulación literaria. Esas son las dos cosas. Es decir, por eso que Bazán sostiene que Viaje en Italia de Rossellini es neorrealista, y Aristarco sostiene que no. ¿Por qué? Porque dice que filma a unos aristócratas, a Ingrid Bergman y a Jonas Sander paseándose en su auto último modelo por lugares magníficos. Bazán dirá, eso también puede ser neorrealista, eso también es una relación directa con el espacio, porque mientras se invierta, mientras la cámara se convierta en un vehículo para conocer el mundo, eso es un film neorrealista. No tiene que ver necesariamente con las cuestiones sociales que se tocan. Esa es la discusión entre Bazán y Aristarco. Pero bueno, estábamos en eso. Inicialmente lo que sucede es que la cámara empieza a filmar en espacios reales. Pero rápidamente, el vértigo de los espacios reales, el impacto de los espacios reales en la trama, acaba por, lo que estamos diciendo desde hace varios días, invertir el peso de lo que se quiere registrar. Es decir, rápidamente el film deja de filmar en lugares para llevar adelante un argumento, sino que rápidamente el argumento es un sostén para que la cámara pueda recorrer determinado espacio. Piensen, por ejemplo, en la Alemania año 0. La cámara ya no es un vehículo que cuenta una historia en un lugar, sino que utiliza una historia para dar cuenta de un espacio. El personaje ya no es una psicología que a nosotros nos va a permitir entender determinado cuentito, sino que está vaciado precisamente de psicología, se lo priva de psicología, porque el personaje no tiene, porque el film no se concentra en la psicología de un personaje, sino que utiliza a ese personaje como un vehículo para lo que seguramente todos ustedes habrán oído hablar, que es aquello que sostiene uno de los pilares y sostenes máximos de lo moderno, que es el vagabundeo. Es decir, ¿a qué se llama el vagabundeo? Aquellos films en donde la cámara no, digamos, en donde lo que importa es el movimiento, es decir, es la capacidad de la cámara de reconocer determinado espacio, y no, digamos, donde lo que importa es que el personaje se mueva y no a dónde va. Eso es el vagabundeo. ¿Okay? Lo importante es seguir el recorrido de un personaje y que ese recorrido nos permita una visión del mundo, y no el personaje yendo a un lugar donde lo que importa es precisamente el objetivo. Como en la palabra vagabundeo a secas, no solamente con el cine, es decir, el vagabundo simplemente va de un lado al otro, va mirando las cosas, va enfrentándose a las cosas, va concentrándose en esto, después en lo otro, sin tener un punto fijo. En el cine moderno, rápidamente el vagabundeo instala una noción en donde lo que importa es el determinado tránsito, sin que ese tránsito tenga un objetivo reconocible. Eso, ¿qué es lo que se gana? Se gana la capacidad de mirar. Es decir, cuando uno está viendo un film
en donde lo que importa es saber si el personaje va a llegar a un edificio antes de que estalle una bomba, lo único que le importa es que el espacio no se interponga entre ese personaje y la capacidad de que no estalle la bomba. Si uno sabe que en un edificio está la bomba, ese edificio es una especie de metáfora de la bomba. Al deshacer la bomba, lo que uno tiene es la capacidad de mirar las cosas, la capacidad de acceder al registro de un espacio y que ese espacio de alguna manera exista más allá de cualquier justificación argumental. El cine devuelve la capacidad de un conocimiento directo del mundo. Es decir, esa es ahí viene la famosa frase precisamente de Antonioni que dice yo de lo único que nunca me aburrí en mi vida es de mirar. Bueno, así es su cine. Es decir, su cine en donde la importancia de lo visual, pero no lo visual de cualquier manera, lo visual construido desde la realidad, funciona mediante la noción de vagabundeo. Efectivamente, los personajes se desplazan por un espacio dado y lo que importa es la capacidad del cine de dar cuenta de ese espacio. Y la única manera de dar cuenta de ese espacio así es expurgando al film de obligaciones narrativas. Eso es lo que se llama vagabundeo. Y entonces por eso es que los personajes dejan de ser entes psicológicos y pasan a ser entes que simplemente, donde la psicología para nosotros es un misterio. Bueno, la famosa frase de Bazin de por qué se mata el personaje de Alemania Año Cero, en donde dice que seguramente se mata por todo lo que ve. Pero la cuestión es que cuando el pendejo se suicida, dice, eso no es asunto nuestro, sino de él. Una frase histórica absolutamente brillante de Bazin. Es decir, nosotros vemos a un niño que recorre las ruinas de Berlín y después se suicida. Bueno, se suicida él. Nosotros estamos ahí no para entender a un niño que se suicida, sino para ver con él en los ojos del relato. Entonces la despsicologización, lo que después Deleuze va a llamar a personajes medium, tiene que ver precisamente con eso, con una zona en donde los personajes, al no estar en el centro del relato, rápidamente se convierten en el vehículo para que el film se convierta en un conocimiento. Es decir, el relato no lo hace una psicología de un personaje, sino el desplazamiento de ese personaje por el mundo. Entonces, efectivamente, yo no sé si está deprimida, si es histérica, si no le pasa nada. Lo que sé es que ella está ahí y mediante ella yo puedo ver esa especie de barrio en el cual la acción se desarrolla y ver el aeródromo y todo eso. Y no me importa si tiene que ver con una trama o con una continuidad. Sé que estoy ahí y me gusta ver eso. Sé que tiene que ver con una, digamos, que a mí me libera de tener que estar prestando atención a una trama y me permite un conocimiento del cine, un conocimiento del mundo, perdón, que hasta ese momento yo no había podido tener con el cine. Y entonces ahí es donde sucede un grado extremo, me parece a mí, de la capacidad del cine de contemplación, que es donde ya directamente lo interpretativo, es decir, el peso argumental de determinadas cosas, no existe. Digamos, vamos a dar un ejemplo. En un momento el personaje de Mónica Vitti va por algún motivo que yo que vi la película tantas veces no tengo bien claro, creo que va a buscar a su mamá, no sé qué, a la bolsa. Después se va a encontrar con Delon y después se iba. Pero hay un momento que va a la bolsa. Entonces hay una especie de registro de la bolsa. La bolsa es un lugar que para el que no sabe que no es un corredor de bolsa no se entiende nada. Pero bueno, ella está ahí en la bolsa, no sé qué, ves eso, ves a Delon corriendo, es muy gracioso cómo funciona la bolsa con los cables largos de teléfono, todos los teléfonos sonando, no sé qué, etc. Y en un momento, cuando está por empezar el día, suena un timbre y dicen, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio para recordar a nuestro colega, no sé cuánto, que ha muerto. Y entonces están todos ahí, hay un minuto de silencio en la bolsa, no sé qué, y los teléfonos que no saben que están haciendo un minuto de silencio siguen sonando. Entonces están ahí todos haciendo un minuto de silencio y el teléfono... Eso es un momento completamente extraordinario, de una belleza que no procede,
de ninguna cuestión argumental, procede porque sí. Digamos, lo que funciona, lo que conmueve ahí, no tiene que ver, como en Hitchcock, digo, que por ejemplo, la belleza puede proceder de determinada idea argumental constituida mediante las imágenes, como en Renoir, en donde la belleza procede de una determinada interpretación de los actores y de cierta camaradería explicada ahí. Digo, la belleza no es metafórica, sino que está funcionando de una imagen directa, es decir, no hay interpretación que justifique la belleza de unos corredores de bolsa parados ahí mientras los teléfonos siguen sonando. No es ni visual, ni argumental, ni psicológica, ni teatral. Es una belleza que procede de la misma imagen, es decir, pues un tipo de belleza que solo el cine puede, de la que solo el cine puede dar cuenta. Es algo en donde el relato de alguna manera se queda mudo. Solo puede ver, haber llegado a ese lugar completamente novedoso de belleza cinematográfica. Lo mismo que cuando después de que la chica está ahí, no sé qué, dando vueltas, entonces va a buscar un perro, no sé qué, pero en un momento comienza a oír un ruido y se queda mirando esa especie de las astas de bandera, y se queda callada mirando las astas de bandera en medio de la noche, en un rincón remoto, en una plaza remota de un barrio nuevo dentro de Roma, haciendo ruido con el viento. Eso, ¿por qué es conmovedor? ¿Qué es lo que conmueve de ahí? Conmueve el hecho de que uno ve, porque uno podría decir, bueno, podría interpretar, decir, claro, eso es bello porque esas banderas vacías, esos palos sin las banderas, esos mástiles sin bandera representan la Europa callada y silenciada frente a la noche del nazismo. Uno podría decir, esos mástiles de bandera vacíos representan las tantas frustraciones de ella que ha tenido que arriar todas sus banderas. Uno podría decir, representan símbolos fálicos, podría decir las pelotudeces que fuera. No es verdad. Lo que pasa, la imagen es extraordinaria porque sí. La imagen es extraordinaria por su capacidad de conmover de forma directa, por nada más que la mera ejecución de la imagen en sí misma. Una mujer mirando en la mitad de la noche una plaza cuyos mástiles hacen ruido al ondear al viento. Fin. De la misma manera que exhibieron en el Desierto Rojo la imagen del barco que aparece de la nada en medio de una ciudad portuaria, en medio de la niebla, donde el barco irrumpe, digo, son imágenes que se vuelven abrumadoras sin ningún tipo de justificación psicológica o argumental. A esas imágenes desligadas de su voluntad narrativa y de su voluntad argumental, es a lo que Deleuze va a llamar, en una frase muy famosa, imágenes ópticas y sonográficas. Es decir, imágenes que de alguna manera no están ahí para decir otra cosa que lo que dicen, que lo que muestran. Imágenes que no requieren de sí mismas otra manipulación que su mera presencia. Imágenes que conmueven por la mera capacidad del cine de llegar hasta ellas y de dar cuenta de ellas, de dar cuenta de momentos de belleza en el mundo. Entonces el film ya no se convierte, digamos, ahí es donde está puesta la inversión de para decirlo de alguna manera, la inversión de las prioridades narrativas. Ya el film no utiliza espacios para narrar su aventura, para narrar, por ejemplo, la historia de amor entre Mónica Vitti y Delon, sino que lo que hace es producir una situación meramente psicológica, porque la hay, para que el film de alguna manera pueda emanciparse de esa narración y llegar a determinados momentos conmovedores, a determinados momentos de belleza, a determinados momentos de libertad en cuanto a su registro del espacio y de la forma. Estás medio... estás practicando el vagabundeo. Es que tengo el frío de la espalda. Entonces, eso es más o menos como me parece a mí que funciona el film. Entonces, todas las acusaciones son ciertas. Lo que pasa es que, bueno, que nuevamente, cuanto mayor sea las obligaciones narrativas, lo que Deleuze llama los nexos sensoriomotores, mayor va a ser la sujeción del film, de las imágenes,
a una obligación de manipular esos elementos para narrar algo. Entonces, y a la vez, cuanto menor sea la obligación de narrar, cuanto menos cosas pasen, cuanto menos psicología tengan los personajes, etc., mayor va a ser la libertad de esas imágenes de existir per se. Y el cine va a tener una capacidad mayor de enfrentarse a situaciones ópticas y sonoras que de alguna manera construyan una idea más bien pura de lo visual y de la capacidad del cine de dar cuenta del mundo. Entonces, ¿cómo funciona la película? En principio, porque digo, está bien, entonces ¿cómo hacemos? Yo diría que la película, el espacio está trabajado de dos maneras diferentes y que de alguna manera una se supera a la otra. Yo creo que inicialmente es una película neorrealista pura, digamos, o sea, es una película de vagabundeo, ¿ok? Tenemos esa escena que a vos tanto te gustó, que a mí me parece una escena de la película que no me gusta, me parece una escena medio melodramática, encerrada, una escena que podría transcurrir en un decorado de Cinecittà. Pero yo que vi muchas veces la película, hay un momento que se abre, que ellos abren la ventana y al fondo ya se ve el hongo, ¿viste? Del Euro. La película está filmada en un barrio de Roma, que es un barrio que se hizo para la Exposición Universal de Roma del año 39. Es un barrio que dentro de Roma es un barrio completamente anómalo. Yo estuve con Agustín hace un par de años, sacamos una foto ahí con el hongo, ¿no? Y es un barrio, claro, parece un barrio del futuro. Es como, uno tiene la sensación, si ustedes son los porteños que hayan ido a Puerto Madero, sobre todo los porteños un poco más viejos, uno tiene la misma sensación, la idea de una ciudad que no es la ciudad que uno conoció, que es como una ciudad nueva, como si hubiera salido, como un hongo. Puerto Madero está todo vacío, nuevo, es una idea completamente extraña. Bueno, y esa es la ciudad, digamos, esa es la Roma que elige fotografiar Antonioni, precisamente, es una especie de Roma completamente creada, ¿no? Una Roma completamente fantasiosa. Cuando uno va al Louvre es exactamente igual, es como si está dentro de un film de Antonioni, tiene la misma sensación, sigue, aún así, aún después de tanto tiempo. Y entonces cuando después de esa especie de discusión dramática, donde ella dice, mi vato, Ricardo, no, una especie de cosa asfixiante, abre la ventana y vos ves el hongo. Y a mí me pasa lo mismo, que es gracioso lo que dice Hitchcock con respecto a los pájaros, ¿no? Que él dice que cuando hizo los pájaros, hasta que los pájaros empezaron a atacar, él tenía como una hora de película. Y entonces donde pasaban otras cosas, donde la chica se iba a Bodega Bay, no sé qué, pasaba esto, había una historia de amor, y entonces era la hora de película, empezaban a atacar los pájaros. Pero entonces los espectadores ya sabían que eran de la película sobre pájaros que atacaban gente, entonces estaban todo el tiempo como impacientes, como diciendo, bueno, ¿cuándo viene? Y entonces Hitchcock dice que él puso a lo largo de toda la trama pájaros de cualquier manera, aunque no estuvieran atacando, en escenas inocentes ponían ruidos de pájaros o pájaros que pasaban al final, como para decirle al espectador, ya viene, ya viene, ya viene. Bueno, a mí, cuando veo el hongo, y todavía falta un montón de tiempo de que sigan discutiendo esos dos plomazos, para mí, cuando veo el hongo atrás, la relación del espacio de esos edificios, es como si Antonio me estuviera diciendo, ya va, de verdad. Y entonces ahí se inaugura el film entendido como revelación del espacio. Uno va viendo, ella se para, no sé qué, y está caminando por ahí, y en cuanto empieza a caminar, en cuanto ella sale de la casa, uno ya siente que el film se ha olvidado de esa historia de amor, y rápidamente empieza a ver esa especie de corporeidad del espacio que tienen las películas de Antonioni. Uno empieza a ver como nunca la idea de un barrio residencial a la mañana, al amanecer. Uno empieza a reconocer eso, empieza a sentir esa especie de espacialidad retratada en el cine como nunca. Y después viene la bolsa, y después viene la polémica situación del aeródromo. Todo un personaje recorriendo el espacio, el vagabundeo. Una película de vagabundeo pura con sus imágenes sonoras, la bolsa, lo otro. Y así. Durante la primera mitad es una película, tal vez una de las mejores películas de contemplación, la película donde el personaje, donde la cámara va deambulando por el mundo. Pero después, la película sufre un quiebre y la relación que empieza a mantener la película con el espacio da un paso más allá.
que el quiebre me parece que es, digamos que si hablamos de tensión dramática, Antonioni siempre tiene el mismo procedimiento, es decir, establece una situación traumática al comienzo que de alguna manera tiñe todo el relato. En la noche es la muerte de un amigo, en la aventura es la desaparición de una mujer, acá es la ruptura de una relación amorosa. De alguna manera, esa situación, para no tener que estar trabajando ese tipo de cuestiones, de alguna manera comienza el relato con una explosión dramática. Pero digamos que esa situación da hasta la mitad de la película. Lo que empieza a suceder después es el crack de la bolsa. ¿Okay? Hay una catástrofe de la bolsa. Y ahí uno rápidamente ya olvida que Vittoria es una chica separada, no sé qué, y lo que empieza a ver es un registro de ese mundo vacío que uno vio, atravesado por la noción de la catástrofe. ¿Okay? ¿Cómo? Como media hora la vuelta. Sí, pero después, viste que después está ese tipo que se suicida, gente, no sé qué, hablando. Toda la película está gobernada por una sensación de fin del mundo. Y ahí el espacio se configura de una manera diferente. Ya no es el film el que va recorriendo y descubriendo el espacio, y las escalinatas y los perros que se paran en dos patas, digo, la película ya no es que se abandona simplemente a la posibilidad de mirar, sino que establece una relación narrativa a partir del espacio. Es decir, ya la cámara, en lugar de continuar, de seguir a la pareja, de alguna manera, por ejemplo, la espera. Uno tiene la sensación de que los encuadres preexisten a la situación. Por ejemplo, recuerden la situación del final de los grifos de agua en el parque. La cámara está antes de que ellos entren y está después de que ellos salgan. Hay como una especie de situación del espacio que ya, de ser un caos que la cámara va viendo, se construye en un cosmos, en un mapa. Se convierte en una especie de mapa. Digo, eso señalado por una noción, una serie de... Hay chistes espaciales, digo, el momento, de paso les recomiendo a todos ustedes, porque creo que funciona, en que van caminando por ahí, y entonces cuando lleguemos a esa esquina te doy un beso, y entonces la situación se carga, es espectacular, un beso, ahí no sé qué. Bueno, entonces, digo, pero rápidamente ese espacio deja de ser inaugurado por el relato, sino que el relato, de alguna manera, ya construye una especie de saber previo. Y entonces sucede, muchachos, algo completamente mágico, que no entiendo cómo no se dieron cuenta en el pasado. Pero es que uno, en un film, en una película, empieza a entender un espacio y sus reglas. Uno, de alguna manera, empieza a entender un lugar que no existe, que está construido mediante las reglas del relato. Porque yo no sé si eso queda ahí. De hecho, cuando vos vas al Eur, que es el barrio donde estuvo hecha la película, no se corresponde a cómo está planteada la película, pero sin embargo la película consigue construir un espacio lógico, y cuando vos llegás a la puerta de la casa de él, estás en la puerta de la casa de ella, y mirás arriba, vos sabés que ese departamento de arriba es donde vive la chica que tiene parientes en el África y que dispara globos, y sabés que más para allá hay una escalinata que lleva a las cosas, y sabés que por el otro lado se llega al parque y que en ese parque hay una confitería. ¿Entendés eso en una película? ¿Entendés cómo es un barrio creado por la película? Tal peso tiene el espacio que el espacio empieza a existir. Y sabés que pasa no sé qué, y que hay una esquina en donde pasa una chica con un bebé y un coche de caballos, y en una de cuyas esquinas hay un barril con una construcción con un barril que tiene agua y un papel adentro. Uno entiende eso. Y tanto lo entiende que cuando la película termina, los personajes desaparecen y el film sigue narrando solo con los espacios. Se emancipa a tal punto de relación del espacio que uno, sin que los personajes estén ahí, puede seguir viendo la película. Puede seguir viendo la película en esos espacios vacíos, en esos lugares vacíos. Que los personajes se vayan a hacer su vida. No es un asunto nuestro, sino de ellos. Nosotros podemos seguir mirando, viviendo, si se quiere, en ese espacio construido por el relato, que era algo que no había pasado nunca en el cinematógrafo. Entonces, nuevamente, nosotros podemos hacer la película que queramos, nuevamente podemos hacer Dogville, donde el espacio es pura convención. O podemos hacer una película que mantenga una relación vívida con el espacio. Vos, cuando te vas a buscar locaciones en tu corto, podés buscar locaciones
que de alguna manera vos podés decidir hacer con esas locaciones lo que quieras. O filmarlas en tele para que las locaciones sean apenas una cosa, o filmarlas en profundidad para que esas locaciones tengan un peso, o buscar locaciones, o buscar una pared blanca para que todo suceda contra una pared blanca. Podés hacer todo eso. Pero gracias a haber visto esta película, vos sabés que hay una. Que el cine puede tener otra relación con el espacio. Que el espacio puede vivir dentro del relato no como un fondo, como un decorado, sino que puede existir como una posibilidad real, como una posibilidad que condicione el relato, que sea ese el fin del relato. Y eso es algo que un narrador moderno tiene que saber. Después puede con el espacio y puede hacer lo que quiera, pero la presencia del espacio ya no es más una cuestión condicionada por el argumento, sino que puede ser lo contrario. Y eso es una de las metas y de los objetivos de la modernidad. Generar una presencia del espacio, de la ciudad, del lugar en donde el relato transcurre, que no esté necesariamente condicionada por las necesidades argumentales, sino al revés. Por eso. ¿Alguna pregunta? Mejora un poco. No, sí, entiendo que Pero- el nombre de una peli. En el sentido de, digamos, que creo que entonces, no sé, no mencionaste nada del fuera de plan. Yo entiendo ¿Cómo? que no mencionaste nada del fuera de plan. Entiendo que la película, en cierta forma, digamos, uno se puede perder muy fácilmente. Hay confusiones dentro del espacio. A veces los personajes, digamos, están en un lugar y de repente tú no sabes si pasó un día o fue un sueño. Por ejemplo, eso me pasó. Un sueño. A mí me pasó en la escena de cuando están en el parque, que obviamente ya se ve que son, digamos, diferentes días, diferentes momentos, que la relación se va construyendo, pero se hace una especie de jump cut que uno se puede confundir con Después otra cosa. están acostados en el parque. Sí. Ah, sí, eso pasó en... De repente están en una habitación y vuelven al parque y como que de repente vuelven y caen en otro lugar, es decir, Una sensación, gracias. te dejan mucho. Es una elipsis. No, precisamente, pero una elipsis yo entiendo un poco confusa, ¿no? O sea, hay que interpretar de cierta manera, hay que adentrarse un poco dentro de lo poco que en ese sentido la historia te está relatando, independientemente de Bien, la pero grandeza lo que del quiero espacio. decir, lo que digo, después me parece lo importante es que siento que ustedes vieron la película sin considerar nada de esto, ¿entendés? Vieron la película únicamente atentos a las posibilidades argumentales y que me parece que se perdieron disfrutar de algo, eso es lo que siento, ¿entendés? Que al estar permanentemente atento a, digo, hay un punto, chicos, que me parece importante señalar. Hay algo en donde está en la situación en la que ustedes están, que es la situación del estudiante de cine, que está aprendiendo un lenguaje, que está prestando atención a un lenguaje, que la mirada condiciona las películas también. Es decir, uno ve las películas de acuerdo con determinadas cosas que le han dicho que tiene que mirar. Ya no es la misma mirada que tiene uno cuando ve una película antes de tener ningún tipo de... Digamos, la mirada ya no es ingenua. No hay manera de que sea ingenua. Entonces, me parece importante que esa mirada pueda incluir nociones que no tengan que ver estrictamente con las puestas de cámara, con la construcción argumental del guión y con determinadas nociones técnicas, que es, me parece, lo que se enseña. ¿Okay? Me parece importante que la mirada se pueda liberar a una zona de disfrute y, por supuesto, ni hablar de las interpretaciones semióticas, ¿ok? Eso de ninguna manera. No, digo, eso no lo trabajamos aquí. Porque eso es otro peligro, porque en general, como que la parte técnica se ocupa de las películas clásicas y las películas modernas van hacia la semiótica, con lo cual se genera una especie de dicotomía espeluznante, en donde las películas de tiros son de Pires y las películas de pensar son de Graciela, una cosa espeluznante, ¿entendés? Donde una película de Hitchcock medio que queda en el medio, claro, es una película de Visconti, es una película que tiene zoom, ceroto, no sé cuánto, ¿viste? Como una especie de... o el que producen la ocularización de no sé qué, digo, ¿entendés? Donde el cine se ve abordado por unas palabras espeluznantes, ¿okay? Bueno, no. Digo, me parece bueno liberar un poco la mirada frente a experiencias cinematográficas que no tienen que ver con una excesiva intelectualización, pero sí con una capacidad de disfrutar de una manera directa. Es decir, yo no creo que ninguna persona se haya mantenido impávida frente a la escena de la bolsa. Me parece que es imposible.
Bueno, ok, eso basta para entender una película. Digo, si vos ves una película así y no entendés que la clave está en abandonarte a situaciones así, porque todas las cosas es así. Después habrá un momento que no, sí, qué sé yo, está bien. Pero digo, que eso no sea la llave para empezar a ver el cine de otra manera, eso es un condicionamiento de la mirada. O sea, la próxima película de Antonioni que vean, y les aconsejo que vean otra, cuando vean La Noche, por ejemplo, ya no van a estar esperando ver qué pasa, ya van a querer ver más, bueno, querer ver la posibilidad que tiene el cine de dar cuenta de cierta belleza del tiempo y del espacio. ¿Okay? Eso me parece que va a ser así. Que si ven eso, ya no van a estar diciendo, uy, qué plomazo lo que dicen los personajes, y diciendo, uy, la cosa, sino que van a estar felices cuando en el momento en que Jean Moreau llega a un lugar donde están tirando cohetes al cielo, y entonces ella se queda mirando los cohetes y uno como un niño también mirando los cohetes. Digo, la capacidad de mirar, la capacidad contemplativa del cine se inaugura con películas como esta. Y eso es algo que una persona que estudia cine no puede no tener. No puede estar todo el tiempo esperando que pasen cosas, que haya conflictos. Los conflictos, ¿entendés? Digo, es tan fácil lo de los conflictos. Por eso te digo, digo, los reality shows tienen conflictos. Es facilísimo crear conflictos. Lo que no es fácil es crear belleza, es producir belleza, es dar cuenta de la belleza. Y el cine no es el arte de producir conflictos, sino el arte de dar cuenta de la belleza. Creo que frente a esto no tengo nada más que decir. Bueno, ¿cuántas clases quedan, che?